los cenotafios dentro del catolicismo. Este es un pequeño extracto de la tesis de maestría que estoy o que se está revisando y espero les parezca interesante. Voy a hablar un poco de los cenotafios aquí en Culiacán y en general del ritual, o más bien de la costumbre de más o menos por dónde viene o por dónde se puede rastrear, ¿no? Este detalle o estas actitudes. Las actitudes ante la muerte en la época contemporánea son inherentes a la vida de las personas porque implican sensibilidades, religiosidades y religiosidades, las cuales van desde la visita al cementerio, la piedad por los muertos y la veneración a las tumbas. Todo esto ha formado parte de las manifestaciones de las personas ante la muerte. Y sin duda, de dichas conductas se desprenden varias costumbres. Una de ellas son las prácticas rituales ante la muerte, de las cuales podemos decir que de las que más prevalecen en México y en específico Culiacán es la construcción de cenotafios, monumentos funerarios donde el cadáver de la persona a quien se le dedica no está. Se les consideran como históricos a los cenotafios en el sentido que lo expresa Alois Rieg. Todo monumento artístico, sin excepción, es al mismo tiempo un monumento histórico, pues representa un determinado estadio de la evolución de las artes plásticas para el que, en el sentido estricto, no se puede encontrar ninguna sustitución equivalente. Y a la inversa, todo monumento histórico es también un monumento artístico, pues incluso un monumento escrito tan insignificante como, por ejemplo, una hojita de papel, como con una breve nota intrascendente, además de su valor histórico sobre la evolución de la fabricación de papel, la escritura, los materiales para escribir, etc., contiene toda una serie de elementos artísticos. El monumento, entonces, artístico es, en sentido propiamente dicho, un monumento histórico, artístico, cuyo valor no es esta perspectiva un valor artístico, sino un valor histórico. En este sentido, lo que yo quiero rescatar es que los cenotafios no solo son construcciones que a alguien se le ocurrieron poner en la calle, ¿no? Sino tienen un sentido histórico, tienen un valor, son patrimonio cultural, que es lo que yo he estado analizando en Culiacán. El interés que se tiene sobre los cenotafios en estos días es porque se presentan como monumentos históricos, a la vez que pretenden satisfacer ciertas necesidades prácticas o ideas particulares de la población, quienes les otorgan un significado subjetivo donde se puede partir para describir las creencias e ideologías religiosas de una población. Para tener una definición más clara a lo que nos referimos cuando estamos hablando de cenotafio, es necesario prestar atención a lo que Oreste Plat menciona en referencia a las prácticas funerarias. La animita, como se le conoce también a los cenotafios, es una representación popular. Los restos descansan en el cementerio. Él aclara que ahí en los cenotafios se honra el ánima. Nace una animita por misericordia del pueblo. Es en el sitio en el que aconteció una muerte, o una mala muerte. En el mismo lugar donde finalizó la tercera jornada, se construyó una caseta, la que se le pasa a llamar casilla, templete, ermita, cenotafio o gruta. Son reproducciones, imitaciones de casas y algunas asemejan iglesias. Todas, sin excepciones, ostentan cruces. Se prenden velas que se colocan dentro de las casas para resguardarlas del viento, pues las más veces están expuestas al aire. Los nichos, como también se les conoce, han estado directamente relacionados con el paisaje urbano de la ciudad de Culiacán y han formado una especie de capital religioso porque están constituidos especialmente en espacios públicos, pero son consecuencia de accidentes reales y los daños colaterales que ha desatado la violencia por la guerra del Golfo del gobierno federal mexicano en contra de los cárteles de la droga, que va del 2008 al 2011. Este extracto lo pongo en este sentido porque mi tesis va del 2010 al 2012. Entonces, más o menos son los análisis, son las variables que yo estoy tomando en cuenta. Es importante
destacar que al ser manifestaciones de la cultura y a la vez expresiones materiales de esta, los cenotafios no se encuentran regidos por ninguna normatividad legal existente, dando esto pie a una serie de controversias por parte de las autoridades locales y a las personas que los construyen, de quienes sus penas y sentimientos no han sido tomados en cuenta. Como lo indica la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio dictada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en la que explican que solo se debe salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que las comunidades reconozcan como propio y que se les infunda un sentimiento de identidad y continuidad. Por reconocimiento, la Convención entiende un proceso formal o con mayor frecuencia informal, por el cual las comunidades admiten que forman parte de su patrimonio cultural determinados usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que eventualmente instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. En este sentido, el contenido de la expresión patrimonio cultural ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la misma UNESCO, en donde el patrimonio cultural no se limita solamente a monumentos y colecciones de objetos, sino también que comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, prácticas, artes de espectáculos, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza, al universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. En este sentido, para comprender o para defender los cenotafios en la ciudad de Culiacán, no se trata solamente de quitarlos y poner que se vea una placa y que se vea más bonita la ciudad, sino también afrontar los hechos que suceden, ¿no?